Sí, doc, yo tuve uno en Santa Clara el semestre pasado. Perfecto. ¿Y por qué germen? ¿Te acuerdas? No, doc. ¿De válvula nativa o de una mecánica o de una Era de una mecánica. de una mecánica? Bueno, entonces no es una patología muy frecuente, pero sí nos podemos encontrar en el camino varios pacientes con endocarditis. Entonces, ¿qué es la endocarditis inicialmente? La endocarditis es la inflamación del endocardio, que es el tejido que recubre las válvulas y las cavidades internas cardíacas, usualmente de etiología infecciosa bacteriana, pero también se puede dar por hongos, usualmente, y no siempre es bacteriana. En esta ocasión vamos a hablar solo de las infecciosas. Bueno, recordar que existen endocarditis no infecciosas, como es la endocarditis de Liebman-Sack, que es una manifestación cardíaca del lupus y se forman vegetaciones estériles, o sea, que no tienen infección, predominantemente de las compromete las válvulas del lado izquierdo del corazón, especialmente la mitral. Entonces, recordar que no siempre que veamos infecciosa, pero es lo que primero tenemos que sospechar y descartar un proceso infeccioso. Bueno, esto es lo que les hablaba ahorita, ese es la válvula aórtica. Entonces vemos, lo normal es que una válvula aórtica se ve así, pues esto dibujadito, ahorita se los muestro en el ecocardiograma, y cuando hay un proceso infeccioso, se pegan esas bacterias al endocardio y esto, el acúmulo de bacterias, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, va formando lo que llamamos la vegetación y que es como el hallazgo distintivo de una endocarditis, ya sea infecciosa o no infecciosa, porque también se pueden ver vegetaciones en la endocarditis no infecciosa. Listo. ¿Y cómo se ve en el ecocardiograma? Esto, para ubicarlos, esta es la aorta, esta es la válvula aórtica, eso es un ecocardiograma transesofágico, esta es la válvula mitral y este es el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces aquí fluye la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y vemos que la valvulita, ambas valvulitas, valvas de la válvula aórtica tienen vegetación. Si ven esos engrosamientos, esa es la vegetación y ese es el hallazgo indistintivo de que estamos al frente de una endocarditis imagenológicamente. También podemos ver aneurismas de las valvas. Si ven aquí la valvita está cerradita, aquí ya no está abierta como en esta foto, acá está cerrada y hay una dilatación aneurismática de la válvula o de la valva, de una de las valvas de la válvula aórtica. Entonces, cuando encontremos esos hallazgos ecocardiográficamente ante una sospecha clínica clara de endocarditis, pues debemos primero que todo descartar endocarditis infecciosa. Es un importante desafío de salud, en salud pública porque causa muchísima mortalidad, es una enfermedad mortal que a pesar de que hemos mejorado el diagnóstico y el manejo actual de la endocarditis, sigue existiendo una gran incidencia de la enfermedad, casi 13.8 casos por 1.000 sujetos años, y se presentó en el 2019 66.300 muertes en todo el mundo a causa de endocarditis. Entonces es una enfermedad mortal que si no la diagnosticamos al tiempo y si no iniciamos cubrimiento antibiótico a tiempo, sobre todo si es infecciosa, pues hay altas probabilidades de que nuestro paciente fallezca. Debido a la alta morbilidad y mortalidad asociada, se han desarrollado nuevas estrategias de manejo y de diagnóstico. Cuando yo estudié, cuando estaba como ustedes en la universidad, digamos que de herramientas para diagnosticar la endocarditis imagenológicas, casi que solo teníamos el ecocardiograma transesofágico, que era como lo más plus que podíamos pedir. Ahorita ya tenemos toda la multimodalidad en imágenes, entonces tenemos acceso a TAC multicorte, a PET scan, a resonancias cardíacas o resonancias magnéticas en general, que ya vamos a ver que no solo vamos a hacer imágenes del corazón, sino de otras estructuras. Entonces, esto ha mejorado mucho y probablemente eso ha mejorado el diagnóstico de la enfermedad. La endocarditis infecciosa asociada al cuidado de la salud es la que más casos de mortalidad y de mal pronóstico tienen.
Casi el 30% de todos los casos de endocarditis son asociados al cuidado de la salud. Y la población en riesgo, con riesgo de endocarditis ha venido en aumento. ¿Por qué? Porque hay creciente resistencia a antibióticos, sobre todo por los estreptococos, entre los estreptococos orales. Ahí se han visto resistencias a citromicina y a claritromicina que antes no veíamos, y esto aumenta las probabilidades de que una simple infección por cualquier estreptococo oral se complique con una endocarditis infecciosa. Han habido también algunos cambios en las directrices de las profilaxis, a quién debemos darle profilaxis antibiótica para prevenir endocarditis, y eso ya lo vamos a hablar. Y las técnicas, como les conté, de imágenes han aumentado, y entonces hemos llegado a más casos de endocarditis definitivas, porque antes se quedaban muchas endocarditis probable y no las diagnosticábamos claramente. Y la última guía europea de endocarditis infecciosa que salió el año pasado enfatiza mucho en la prevención. Entonces, yo creo que en ustedes, si ustedes se llevan clarísimo a quienes debemos prevenir la aparición de endocarditis ante ciertos procedimientos, yo con eso quedo feliz y contenta que ustedes se han llevado algo muy valioso para su práctica clínica. Entonces, ¿a quién debemos darles prevención o profilaxis? Entonces, ya ustedes saben qué es prevención. Prevención es evitar que se fijen esas bacterias al endocardio después de una bacteremia transitoria, tras algún procedimiento invasivo o procesos infecciosos. ¿Cuáles son esos procedimientos invasivos que generalmente nos pueden provocar bacteremias transitorias? Todo lo que sea relacionado con la mucosa oral, con la piel y tejidos blandos infectados, tejido del tracto digestivo infectado, del tracto geniturinario infectado, inoculación directa o alguna persona que se inyecte en drogas. Entonces ya sabemos que los pacientes que tienen antecedentes de adicción a drogas inyectables tienen alto riesgo de padecer de endocarditis infecciosa. Y por supuesto la atención en cualquier centro de salud cuando vamos a hacer cualquier tipo de punción vascular insegura, llámese que no hagamos o no practiquemos la adecuada asepsia y antisepsia, pues todos esos pacientes empiezan a aumentar el riesgo de padecer endocarditis durante la hospitalización o en el transcurso de su vida. Desde el 2012 vienen restringiendo algunas indicaciones de profilaxis, porque antes se les daba profilaxis a muchos procedimientos, o sea, iban a hacer una endoscopia, se les daba profilaxis para endocarditis. Ya se sabe que no, y que solo en ciertos procedimientos debemos dar profilaxis para endocarditis. Entonces, todos tenemos riesgo de bacteremia. Hasta una actividad rutinaria como lavarnos los dientes, como cepillarnos los dientes o usar hilo dental o masticar, produce bacteremia, pero estas bacteremias son de bajo grado y son de poca probabilidad que hagamos una endocarditis. No todos en la vida, pues, cualquiera pudiera hacer una endocarditis simplemente por cepillarse los dientes. Entonces son bacteremias de bajo riesgo o de bajo grado, en donde el inóculo bacteriano no es mucho, pero tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que además de eso, de la exposición a diario, de cepillarse, de usar hilo dental, también van a ser llevados a procedimientos dentales y adicionalmente tienen una mala higiene dental. Entonces todo eso se va acumulando y aumenta el riesgo de endocarditis. No es lo mismo tener un corazón estructuralmente sano a una persona que tiene un antecedente de una valvulopatía o que tiene antecedente de una prótesis mecánica. Entonces ya vamos a ver cuáles son los pacientes que más riesgos tienen de padecer endocarditis. Entonces, ¿a qué pacientes se le da profilaxis? A los que tienen mayor riesgo o los que son de alto riesgo. ¿Y a qué procedimientos vamos a llevar a profilaxis? Entonces, los procedimientos son cualquier procedimiento dental que incluya manipulación de la mucosa gingival, manipulación de la región periapical y perforación de la mucosa oral. Eso se traduce en desde extracciones de dientes, cirugías periodontales, cirugías de implantes o biopsias orales,
procedimientos dentales que impliquen manipulación de la región gingival o periapical, como es el raspado o incluso el tratamiento de conducto. ¿Cuántos pacientes llegan a la consulta? Ustedes lo verán, doctor, me van a hacer tratamiento de conducto. ¿Será que yo necesito antibiótico profiláctico para evitar endocarditis? Entonces, ahí es donde ustedes se tienen que plantear, este paciente tiene riesgo alto de endocarditis y ya vamos a ver quiénes son los que tienen alto riesgo de endocarditis. Otros procedimientos que también pueden generar endocarditis o bacteremias transitorias son procedimientos no odontológicos. Estos son los del tracto respiratorio, pero cuando el paciente tenga una infección establecida, es decir, va a ser llevado una rinofaringoscopia o una fibrobroncoscopia, que el paciente no esté infectado, no necesitaría profilaxis. Todo procedimiento del tracto gastrointestinal y genitourinario con una infección establecida se debe dar profilaxis, y procedimientos dermatológicos que impliquen piel infectada también se les debe dar profilaxis a los pacientes que tienen alto riesgo de endocarditis. ¿Listo? No requieren profilaxis procedimientos de las vías respiratorias, cualquiera que sea, cualquier procedimiento endoscópico, gastrointestinal o genitourinario que no tengan un proceso activo. Antes, cuando yo aprendí este tema en la universidad, se les daba a todo el mundo. Ya sabemos que solo en estos casos a los que tienen infección y a los procedimientos odontológicos que les mencioné. ¿Quiénes son población de alto riesgo? Y eso se lo tienen que llevar para su práctica clínica como médicos y para el rural, cuando se vayan a hacer el rural y cuando vayan a estar en consulta al frente de un paciente. Todo paciente con prótesis o con válvula protésica o cualquier tipo de material protésico usado para reparar o arreglar una válvula cardíaca, llámese cirugía abierta o transcatéter, porque ya tenemos válvulas implantadas vía cateterismo, que a veces el paciente omite y uno, como no le ve la herida quirúrgica, no le ve el antecedente quirúrgico, cree que no tiene una prótesis y resulta que ya hay prótesis como las TAVIs, que son usualmente prótesis valvulares transcatéter aórticas. Entonces, todos esos pacientes tienen riesgo de endocarditis. Pacientes con antecedente ya de endocarditis, esos van con profilaxis. Los pacientes con cardiopatías congénitas cianosantes sin tratar, ahí se las coloqué, son la anomalía de Epstein, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, drenajes venosos pulmonares anómalos, transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia, corazón izquierdo hipopalásico y tronco arterioso. Entonces, para los que les gusta la pediatría, todo niño que vean con una cardiopatía congénita cianosante que va a ser llevado a un procedimiento odontológico que implique laceración o compromiso de la mucosa gingival, debe ser llevado a profilaxis. Esos pacientes usualmente no los vemos en cardiología de adultos, pero nos pueden llegar. Muchos Epstein llegan a la vida adulta, o muchos pacientes ya reparados, que algunos tienen shunt residual, también necesitarían profilaxis. Entonces aquí va, cardiopatía congénita reparada con un material protésico, ya sea quirúrgico mediante técnicas percutáneas. Tener en cuenta los shunt paliativos que le colocan a los pacientes con cardiopatías congénitas en pediatría, cualquier tipo de conducto valvulado o derivaciones sistémico-pulmonares, que eso se usa usualmente en cardiopatías congénitas, deben llevar profilaxis. ¿Listo? El riesgo de endocarditis aumenta en todos los pacientes con una cardiopatía congénita que ya esté corregida, pero que tengan persistencia de un shunt. Es decir, no, doctor, yo tuve yo tuve una CIB, para ponerla más fácil, una comunicación interventricular. Cuando chiquito me lo cerraron, pero ahorita en el eco me sale que todavía tengo algo ahí de shunt intracardíaco y me van a hacer un procedimiento dental de conducto. ¿Necesita profilaxis? Sí, sí necesita profilaxis porque tiene todavía un shunt residual. ¿Listo? Los pacientes que le cierran 6A o 6B transcatéter o que tienen cualquier otro tipo de material protésico que no sean válvulas,
en los primeros 6 meses del procedimiento se les debe dar profilaxis. ¿Listo? Si ya tienen más de 6 meses y no quedó con shunt residual, o sea, no quedó con un defecto ahí mínimo, así sea, no requeriría el resto del tiempo profilaxis. Pero si hay un shunt residual, sí necesita profilaxis. Entonces, ¿cuáles son la población de riesgo intermedio? Ya hablamos de la población donde sí o sí van con profilaxis antibiótica ante los procedimientos que hablamos. Ahora viene la población de riesgo intermedio, en donde está a disposición del médico si le da profilaxis o no. Esto es todo paciente que tenga una valvulopatía reumática, usualmente la mitral es la que más se afecta por cardiopatía reumática, valvulopatías degenerativas no reumáticas, entonces esos pacientes que tienen esas valvulopatías incluso ya moderadas a severas, que uno queda como con la duda, este paciente tiene un foco ahí en esa valvulita, o sea, tiene dañado el endocardio porque está calcificada, porque tiene algún daño estructural y va a ser llevado a un procedimiento de alto riesgo para bacteremia. Ahí en este punto la guía nos dice quién decide es el médico, ¿sí? Según el riesgo del paciente. Entonces, en estos casos no van sí o sí con profilaxis, pero hay que tenerlos en cuenta y muchas veces nosotros como cardiólogos les damos tratamiento antibiótico como profilaxis. No nos quita nada, no ponemos en riesgo al paciente, pero sí podemos prevenir una bacteremia. ¿Listo? Algunas anomalías congénitas, incluidas las aortas bicúspides, dispositivos implantados electrónicos cardiovasculares y miocardiopatías hipertróficas, también se debería tener una opción de profilaxis, pero digamos que no es una indicación 1A, pero según el paciente podríamos darle tratamiento. ¿Y cuál es la profilaxis? Amoxicilina 2 gramos, ojalá 1 hora antes del procedimiento odontológico, que es el que usualmente usamos. Hay otras opciones, aquí las tienen en esta tablita, se puede usar ampicilina, pero esta ya no es oral, sino intramuscular o intravenosa, cefazolina o ceftriaxona, que es lo que usualmente usamos intrahospitalariamente cuando el paciente va a ser llevado a procedimientos invasivos, pues, o extracción de algún absceso de piel o lesión de tejidos blandos, entonces eso ya lo usamos más intrahospitalariamente. Para los alérgicos a la penicilina que no podamos usar amoxicilina, está la opción oral de cefalexina, 2 gramos también, única dosis, mínimo 1 hora antes del procedimiento. También está la opción de acitromicina o claritromicina, 500 miligramos vía oral. Hay opción de doxiciclina y cefazolina también en casos de alergia a la penicilina. Entonces, miren que tenemos un arsenal bastante importante de profilaxis antibiótica. Profilaxis preoperatoria. Entonces, todos los pacientes que van a ser llevados a un implante de una válvula protésica quirúrgica o transcatéter, o sea, vía cateterismo, o cualquier tipo de injerto cardíaco, marcapasos, CDI, todos los pacientes van con profilaxis antibiótica durante la hospitalización. Esa profilaxis empieza antes del procedimiento y termina 48 horas después. Muchos de ustedes la han visto, se usa usualmente cefazolina, 1 gramo IV cada 8 horas como profilaxis. Y como profilaxis también se debe eliminar cualquier foco séptico dental antes de un paciente ser llevado a una cirugía de válvula. Entonces, los que han rotado por cardiología se han dado cuenta que todo paciente que va a cirugía de válvula cardíaca siempre lo tiene que ver un odontólogo para revisarle su dentadura y si tiene algún foco séptico odontogénico, lo retiran, o sea, le sacan la muela que esté dañada para poder ser llevado a cirugía y esto debe ser al menos 2 semanas antes del implante de la válvula. Hacen también un cribado antes de la cirugía de Staphylococcus aureus y esos son hisopados nasales. No sé si también lo han visto ya en la práctica clínica, que les hacemos hisopados nasales y sale positivo para Streptococcus aureus, para Staphylococcus aureus. Se van con mupirocina local y baños de clorexidina, eso con una sola dosis es suficiente.
y con eso ya queda la profilaxis antes de la cirugía. Y no se recomienda tratar el estafilo si no se ha hecho el cribado. ¿Listo? Importante que recomienden a sus pacientes para evitar endocarditis, incluso para nosotros mismos. Debemos mantener una adecuada higiene dental. La higiene dental es clave en los pacientes que tienen un factor de riesgo, incluso en alguien que no tiene un factor de riesgo pudiera ser una endocarditis por un absceso dental. Entonces, incentivar este tema en los pacientes, mantener una adecuada higiene de la piel, por supuesto, evitar las lesiones infecciosas en la piel, evitar los tatuajes y los piercings, tan de moda ahorita en los jóvenes, porque eso puede dar endocarditis. Evitar, y estar en contacto con el médico si llega a tener algún proceso infeccioso. Hay pacientes que, no, yo tuve fiebre una semana, fui donde el señor de la droguería me dio amoxicilina y después de 15 días seguí con fiebre. Es un síndrome febril que hay que estudiar y que a los pacientes hay que darles los signos de alarma para que consulten a tiempo y que una bacteremia no se vuelva una endocarditis. Las características clínicas, realmente la endocarditis no tiene una característica clínica tan clara, pero la debemos sospechar en los pacientes que tengan síndromes febriles de causa no clara. Entonces, pacientes que no tienen infecciones urinarias, no tienen infección respiratoria y el paciente está con fiebre, sospechen una endocarditis. Un paciente que tenga un soplo de nueva aparición en el escenario de un proceso infeccioso, que debute con falla cardíaca, hasta el 27% debutan con falla cardíaca descompensada porque en muchos casos generan insuficiencia aguda de la válvula, ya sea cual sea, sobre todo de las izquierdas, y eso puede desencadenar una falla cardíaca. Cuando vean complicaciones embólicas, hay veces que hay ACVs isquémicos y son de origen embólico por una endocarditis. Lo más usual es que hayan complicaciones embólicas a cerebro, pulmón y vaso. Anomalías en la conducción, pueden hacer bloqueos auriculoventriculares sobre todo, y algunos estigmas periféricos que se mencionan también, que son las manchas de Haneway, como lo vemos. Estos son manifestaciones clínicas de fenómenos embólicos. Entonces, ustedes ven esto en un paciente, tienen que sospechar que hay un embolismo, un cardioembolismo, y que usualmente ese embolismo es séptico. Bueno, las hemorragias en astilla, que son un poquito más frecuentes en otro tipo de pacientes, pero si la ven en un escenario infeccioso, deben sospechar endocarditis. Y las manchas de Roth, que no las vemos usualmente porque no hacemos fondo de ojo, pero es importante que las busquemos en los pacientes que estamos sospechando endocarditis. Las hemorragias subconjuntivales, aquí las ven, y los nódulos de Osler. Esas ya son manifestaciones más inmunológicas debidas al proceso infeccioso. Recordar los embolismos sépticos. No siempre un embolismo pulmonar es igual a TEP. ¿Listo? O sea, vemos digamos como un embolismo séptico múltiples. Aquí solo vemos esta opacidad basal derecha como en cuña, ¿sí? Como pareciera como un infarto pulmonar. Ahí hay que sospechar en estos pacientes que vemos múltiples embolismos pulmonares que tenga una vegetación y que esa vegetación esté embolizando para todo lado. Bueno, están los infartos esplénicos. Entonces, cuando veamos un paciente con un infarto esplénico, hay que sospechar una endocarditis. ¿Listo? Miren, ACV embólicos también pueden, como complicaciones de una endocarditis, están los aneurismas micóticos, que son aneurismas que se producen bacterianos, como lo ven aquí en esta foto. ¿Listo? Entonces se producen aneurismas bacterianos y que pueden sangrar. Entonces, un paciente con sangrado cerebral, que no encontremos la causa en el escenario de un proceso infeccioso, síndrome febril de causa desconocida, tienen que sospechar una endocarditis. Entonces, como ven, es muy amplia la presentación de la endocarditis y a veces se nos pasa. Entonces, estar pendiente de todas estas herramientas que les he mencionado.
Laboratorios, entonces como todo proceso infeccioso podemos encontrar leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia o trombocitosis también, reactantes de fase aguda, por supuesto, positivos, marcadores de disfunción de órgano blanco, porque esos pacientes pueden hacer disfunción multiorgánica, entonces hiperlactatemia, hiperbilirrubinemia, trombocitopenia, alteración de la función renal, con todo eso nos puede debutar el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico microbiológico? Entonces, la piedra angular del diagnóstico son los hemocultivos. Entonces, si tenemos un paciente con síndrome febril pues, o con algún tipo de proceso infeccioso, lo primero que tenemos que hacer y que nos enseñan siempre en la clínica es hacer unos hemocultivos. Entonces, el diagnóstico se hace con hemocultivos, es la piedra angular. Los microorganismos que debemos sospechar que nos han causado una endocarditis es los estafilos en general, sobre todo laureus, todos los estreptococos orales y los microorganismos coagulasa negativos. ¿Listo? Entonces, gram positivos, coagulasa negativos. Siempre que veamos esto, debemos sospechar en un escenario que no tengamos un foco claro, una endocarditis. Se deben hacer al menos 3 CEPs de hemocultivos. Esto usualmente no se hace en todas las clínicas, pero es importante que lo sepan, cómo se debe hacer y cómo lo recomienda la guía. La guía recomienda 3 CEPs de hemocultivos con intervalos de 30 minutos en cada toma por una vena periférica, no tomarlo por central, porque si el central está contaminado nos puede salir un hemocultivo positivo. Entonces siempre recomiendan tomarlo por central. Cuando también sospechar endocarditis, cuando tenemos unos hemocultivos persistentemente positivos. ¿Cuántos pacientes no vemos en los hospitales que persisten con bacteremia por estafilo? Ejemplo, es un paciente que está en diálisis, se infectó el catéter de la diálisis, le sale el hemocultivo positivo para un estafilococo aureus, le dan tratamiento y el señor sigue con bacteremia persistentemente positivas o hemocultivos persistentemente positivos. En esos pacientes hay que descartar una endocarditis. ¿Listo? Pueden haber hasta el 31% de los pacientes con endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos. ¿Por qué se da eso? Porque muchas veces pueden ser no bacterias, sino hongos o bacterias de crecimiento lento. Entonces tenemos que llamar al laboratorio y decirle, señor, estamos sospechando una bacteremia por un microorganismo de crecimiento lento, que son usualmente estos de coagulasa negativos. Queremos que el hemocultivo lo corran más de 5 días. ¿Listo? Entonces los corren casi 8 días los hemocultivos. Entonces, con eso detectamos los microorganismos de crecimiento de lento. Y si definitivamente por hemocultivos no fue, habría la indicación de hacer pruebas serológicas para Coxiella burnetii, Bartonella, Aspergillus, Mycoplasma, Brucella, Legionella, que también pueden causar endocarditis. Algunas instituciones cuentan con reacción en cadena de la polimerasa para detección de diferentes bacterias, entonces también se puede usar una PCR. Aquí están todos los microorganismos que no es fácil que crezcan en un cultivo y que usualmente nos dan cultivos negativos o endocarditis con cultivos negativos y tenemos que sospecharlo. Usualmente se hacen diagnósticos serológicos, se les pide serología para determinar qué microorganismo es. ¿Cuál se deben hacer? En teoría, si tenemos una endocarditis que es infecciosa, pero que no tenemos ningún reporte por hemocultivos, debemos hacerle toda esta lista que tenemos aquí de todos estos microorganismos, diagnóstico serológico, obviamente todo esto guiado por el servicio de infectología. El diagnóstico histológico se hace cuando ya extraemos, llevamos al paciente a cirugía y extraemos pues anatomopatológicamente el tejido y tenemos un examen ya de patología en donde vemos el tejido valvular y ahí determinamos el microorganismo. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos sospecha de una endocarditis? Primero, hacerle cultivos. ¿Listo? Si los cultivos salen positivos, pues es muy fácil, damos tratamiento dirigido. ¿Listo? Si el paciente sale con hemocultivos negativos,
¿Qué recomienda hacer? Estudios serológicos. Y de estudios serológicos de todos estos microorganismos, como se los dije en la tablita, si a pesar de, si la serología sale positiva, si alguna de estas sale positiva, hacerle una reacción en cadena de la polimerasa específica para el germen. Si las serologías todas salen negativas, irnos a hacerle cultivo a las vegetaciones, o sea, a lo que extraigamos de la cirugía, si el paciente es quirúrgico, hacerle cultivos a eso, y si definitivamente aún así no tenemos el microorganismo, tenemos que sospechar que puede ser una endocarditis no infecciosa de las que les mencioné al principio. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta también las imágenes de diagnóstico, digamos, diagnóstico por imágenes. La ecocardiografía es como nuestra mano derecha porque en casi todos los hospitales la tenemos, entonces es una herramienta fundamental, nos ayuda a evaluar el pronóstico, el seguimiento de la terapia, y la podemos usar durante el tratamiento y después del manejo quirúrgico para ver cómo quedó el resultado después de un reemplazo de una válvula. Se debe realizar tan pronto se sospecha una endocarditis infecciosa. Como indicación, de entrada uno podría hacer un ecocardiograma transesofágico a todo paciente que ya tenga una prótesis mecánica o que tenga altísima sospecha de una endocarditis. O de entrada, si no tenemos el transesofágico a la mano, podemos hacer un transtorácico, pero si el transtorácico es negativo y seguimos con altas sospechas de que se trata de una endocarditis, sí o sí debemos llevar al paciente a un transesofágico. Entonces eso también es algo importante que quiero que les quede muy claro. Todo paciente que al cuánto tiempo se le debe repetir por ejemplo, le hacemos un transesofágico y sale negativo. O sea, no encontramos vegetaciones, ni abscesos valvulares, ni dehiscencias de las válvulas. No encontramos nada, pero seguimos sospechando que es una endocarditis. Alrededor de los 5 o 7 días se le debería repetir el transesofágico para confirmar que con el tiempo no hayamos encontrado o no se hayan formado las vegetaciones. Entonces es muy importante que en el seguimiento también hagamos el transesofágico. Cuidado con los pacientes que tienen bacteremias en el hospital por estafilo, por enterococos, por estreptococos. Esos pacientes, si sobre todo son bacteremias complicadas, asociadas a catéteres, a esos pacientes hay que descartarles endocarditis por lo menos con un ecocardiograma transtorácico. Y si es alta la sospecha, hacerle un transesofágico, o sea, que el transtorácico negativo no nos tiene que dejar tranquilos. Si seguimos con la sospecha diagnóstica, hay que hacerle un transesofágico. Listo, durante el seguimiento, si el paciente presenta alguna complicación, el paciente venía bien y de repente se deterioró o sigue con fiebre persistente o desarrolló una falla cardíaca o le encontraron un nuevo soplo cardíaco o hizo una embolía cerebral, a ese paciente hay que volverle a repetir el ecocardiograma para ver si ha cambiado. ¿Listo? ¿Cuáles son los hallazgos del ecocardiograma? La vegetación, lo que siempre hablamos y lo que es más común encontrar, que es una masa intracardíaca oscilante que se mueve y que está pegadita a las valvas, al endocardio. Pues también se puede encontrar, incluso uno puede encontrar vegetaciones en las aurículas, no siempre en las válvulas. Entonces, ojo con estos hallazgos. Abscesos, usualmente son abscesos perivalvulares. Se forman los abscesos como lo vemos aquí. Entonces esta es la valvulita y todo esto oscurito que ven aquí es un gran absceso debajo de la valva del aparato valvular. Entonces ojo con estos hallazgos. Pseudoaneurisma, lo que veíamos al principio en la segunda diapositiva, esto es un pseudoaneurisma. ¿Listo? De la válvula mitral, de la valva anterior de la válvula mitral. Y dehiscencias de las válvulas protésicas. Toda válvula protésica que ustedes le reportan en un ecocardiograma que tiene dehiscencia de la sutura, o sea, que la válvula se les está despegando de donde la pegaron, eso es sugestivo de infección y es una endocarditis hasta que no se demuestre lo contrario. Ese paciente, si les llega a consulta externa, tienen que mandarlo corriendo a hospitalizar, a que les tomen hemocultivos y un transesofágico para confirmar el diagnóstico de una endocarditis.
Bueno, la sensibilidad del eco transesofágico, del transtorácico se queda corta. Miren que la sensibilidad es del 70% para las válvulas nativas. Nativas es que no tienen cambio valvular. Y para las prótesis hasta el 50%. O sea, ustedes, un eco-TT se queda muy cortico para evaluar una prótesis mecánica, valvular o cualquier, ya sea mecánica o biológica. Entonces, en esos pacientes siempre hacerle transesofágico. La otra imagen que tenemos es el TAC multicorte, en donde básicamente a quién le vamos a hacer TAC multicorte, a los pacientes con prótesis mecánicas o biológicas valvulares, en donde el transesofágico se nos quede corto, digamos, no nos alcance a diagnosticar la endocarditis y nosotros sigamos pensando que es una endocarditis, podemos hacer un TAC multicorte cardíaco para ver si hay complicaciones alrededor de la prótesis, como abscesos, dehiscencias, etcétera. Entonces, es más precisa que el transesofágico para diagnosticar complicaciones perivalvulares y periprotésicas y se recomienda tanto en válvulas nativas como en prótesis. ¿Listo? Cuando sobre todo el eco transesofágico no es concluyente. Bueno, tiene una capacidad limitada para diagnosticar vegetaciones. Realmente las vegetaciones cuando son muy chiquitas se diagnostican mejor por eco que por TAC. Por TAC lo que vamos a descartar son abscesos perivalvulares, aneurismas perivalvulares, ya complicaciones más grandes. Eso para el TAC multicorte. ¿Listo? En cuanto a la resonancia no se usa resonancia cardíaca para descartar las complicaciones de endocarditis como tal sobre las válvulas, sino que usamos la resonancia para descartar embolismos. Entonces se usa más resonancia magnética cerebral, si estamos sospechando un embolismo cerebral, abdominal, si estamos sospechando un embolismo hepático o del vaso, o que también es muy frecuente cuando los pacientes tienen dolor lumbar, hay que descartarles una espondilodicitis debida a complicaciones de una endocarditis. ¿Listo? Siempre que sospechemos embolía cerebral, si tenemos a la mano una resonancia, es mejor hacer una resonancia que incluso un TAC cerebral para descartar estos embolismos, incluso aneurismas micóticos. Bueno, estar pendientes de los hallazgos en la resonancia de columna, porque nos pueden dar un hallazgo de osteomelitis, por ejemplo. Si a uno le diagnostica de osteomelitis o espondilodicitis, un paciente con fiebre que hace una espondilodicitis, no les queda muy claro de dónde está haciendo la espondilodicitis, busquen en el corazón porque seguramente hay un foco de embolismo y lo que realmente tiene es una endocarditis que embolizó y generó una espondilodicitis. Bueno, las imágenes de PET, que son ya imágenes nucleares, entonces el PET-CT tiene una alta sensibilidad, sobre todo en los pacientes con válvulas, con prótesis, pues, con endocarditis valvular protésica. Tiene una muy buena precisión para detectar complicaciones perivalvulares periprotésicas. Casi no se usan las nativas, pero lo podríamos usar. Entonces, cuando todavía, a pesar de que le hemos hecho todas estas imágenes, no nos sigue quedando muy claro si es una endocarditis de la prótesis valvular, hay que llevar el paciente a un PET-CT. ¿Listo? Nos ayuda a evaluar la extensión local de la infección. Es muy buena también cuando los pacientes tienen otras prótesis diferentes otros materiales protésicos diferentes a válvulas, como ocurre muchas veces en los pacientes con cardiopatías congénitas, y a las infecciones asociadas a dispositivo de tipo marcapasos, CDI. Ahí también son muy útiles para descartar infección del bolsillo del marcapaso o infección de los electrodos del marcapaso. Entonces, como lo ven aquí, esta es una imagen de PET-CT. Entonces, vemos cómo es de fácil o es más fácil diagnosticar, sobre todo cuando uno no ve la vegetación clara o el absceso claro, saber si una prótesis tiene infección. Entonces, como vemos aquí a mi izquierda, este es un PET-CT
de una endocarditis bacteriana. Entonces, miren cómo se ilumina. Hay una iluminación muy clara a nivel de un punto de la válvula. Eso indica infección. Y esta, la segunda fotografía, pues casi que tiene alrededor de toda la sutura de donde va implantada la válvula e incluso en el esternón procesos infecciosos. Entonces hay una mayor captación del contraste a este nivel. ¿Listo? Y cuando no es endocarditis, por ejemplo, hay muchas veces que hay dudas cuando la válvula está recién puesta porque obviamente el tejido está inflamado. Entonces vemos que hay una captación difusa del contraste, pero no es tan clara como aquí. ¿Listo? Entonces, si hay una forma de, por PET-CT, de determinar infecciones protésicas. También se pueden usar ya no por PET-CT, sino por SPECT-CT, con marcados con glóbulos blancos. Eso no lo hay en todos los sitios, pero se pudiera pedir, sobre todo cuando no tenemos a la mano el PET, se pudiera usar esa otra técnica con glóbulos blancos marcados para ver si hay presencia de endocarditis, o a veces se usa también en las mediastinitis cuando no tenemos acceso al PET-CT. Los criterios, tenemos varios criterios para diagnosticar endocarditis. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? Estos criterios son los famosos criterios de Duke, pero ahora se llaman los criterios de Duke modificados. Y se modificaron porque nos dimos cuenta, o se dieron cuenta que nos quedamos cortos en el diagnóstico muchas veces porque no incluíamos las técnicas de imágenes que tenemos ahorita. Entonces se van a dar cuenta que ahora entre los criterios mayores también incluyen técnicas de imágenes. Entonces, ¿cuándo es un criterio mayor? Hemocultivos positivos mayor o igual a 2 hemocultivos positivos para microorganismos típicos que causen endocarditis. ¿Listo? No vamos a sospechar por una E. coli, o sea, sí puede haber gram negativos en una endocarditis, por supuesto, pero a quienes sí o sí tenemos que sospecharla, si estamos al frente de hemocultivos con Streptococcus viridans, Streptococcus en general, todo el Streptococcus bovis o todos los Streptococcus orales, todo el grupo JASEC, estafilococos, sobre todo el aureus, enterococos. Entonces, cualquier cultivo con un gram positivo o de los del grupo JASEC en un escenario de proceso infeccioso activo que nos sugiera endocarditis es un criterio mayor. Hemocultivos persistentemente positivos para microorganismos que tengan relación con la endocarditis. Entonces, si persisten los hemocultivos, como les mencionaba hace un rato, hay que sospechar endocarditis. Hemocultivos positivos únicos para Coxiella burnetii o títulos de anticuerpos mayores de 1 en 800 también es un criterio mayor para endocarditis. Criterios mayores en cuanto a imágenes. Todo ecocardiograma que le damos una vegetación, un absceso, un pseudoaneurisma, perforaciones de la válvula o aneurismas de la valva o nueva dehiscencia parcial de la prótesis, hay que sospechar endocarditis, es un criterio mayor. Identificación por TAC multicorte de lesiones paravalvulares. Actividad normal, como lo veíamos, por alrededor del sitio de la implantación de la prótesis detectada por PET-CT, también es un criterio mayor. O identificación de imágenes embólicas recientes o aneurismas micóticos o infecciosos, incluso así el evento sea silente. Aquí quiero hacer un paréntesis porque este punto D o este criterio mayor que fue incluido hace poco, es muy bueno porque nos ayuda, por ejemplo, en los pacientes que seguimos sospechando que estamos al frente de una endocarditis, pero no encontramos la vegetación en el ecocardiograma ni en las imágenes, no tiene una vegetación clara, porque puede pasar que no se vea la vegetación, es tan chiquita que no se ve, pero le encontramos un evento embólico, esto ya es un criterio mayor. Entonces, tenemos hemocultivos positivos sin vegetación, pero un embolismo ya diagnosticado por imágenes, eso nos da un criterio mayor y nos aumenta la probabilidad de que estamos al frente de una endocarditis. Y los criterios menores siguen siendo los mismos, la condición cardíaca predisponente,
que ya lo hablamos al principio, el uso de drogas intravenosas, fiebre, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos que ya los describí al principio, hallazgos ecocardiográficos consistentes con endocarditis que no hagan parte de los criterios mayores y cultivos positivos o estudios serológicos o moleculares compatibles con microorganismos causales de endocarditis que no cumplan las características de los criterios mayores. Entonces, cuando tenemos dos criterios mayores, hablamos de una endocarditis definida. Cuando tenemos un mayor y tres menores o 5 menores, hablamos de una endocarditis definida. Una endocarditis posible es un criterio mayor y 1 o 2 menores o 3 o 4 criterios menores. Entonces, así debería ir el diagnóstico de nosotros en la historia clínica. ¿Ya se trata de una endocarditis definida o es una endocarditis posible o se descartó la endocarditis si no cumplimos con estos criterios? Esto es más de lo mismo, estas se las traje para enfatizar en que si es una endocarditis debida a un dispositivo tipo marcapaso o CDI, el PET es una buena herramienta antes que el TAC, por ejemplo, porque el TAC sobre un bolsillo de marcapaso o sobre los electrodos del marcapaso no ayuda a detectar tanto endocarditis, pero un PET sí nos ayuda a marcar si hay un proceso infeccioso activo. Entonces, eso se los traje ahí como para que lo tuvieran en cuenta. ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico? Como en todas las enfermedades, tener los pacientes de edad adulta, los que tienen prótesis, la endocarditis de prótesis es más grave que la nativa, ser diabético, ser polimórbido, que se desencadene falla cardíaca durante el episodio, que haya falla o muerte orgánica. Dentro de los microorganismos, el estafilo aureus, los hongos y los bacilos gram negativos no HASEC son los más graves y son los que usualmente causan mayor mortalidad en la endocarditis. En cuanto a los hallazgos ecocardiográficos, por supuesto, no es lo mismo encontrar una vegetación gigante sobre la válvula que encontrar una vegetación mínima o encontrar la válvula totalmente dehiscente. Entonces, según los hallazgos que encontramos en el eco, por ejemplo, el paciente tenía buena FEBI y durante la endocarditis bajó la fracción de eyección. Todo eso son factores de mal pronóstico. El tratamiento, pues obviamente como cualquier tratamiento antibiótico, vamos a erradicar la infección. Tener en cuenta la tolerancia microbiana o de las resistencias de cada lugar de donde estén trabajando. Y también tenemos que eliminar el material infectado y drenar todo lo que esté infectado, porque como ya saben, y es usual en todas las infecciones, hasta que no drenemos y quitemos el material infectado, le podemos dar todo el antibiótico del mundo que no vamos a erradicar la infección. Les traje solamente el tratamiento empírico porque, por supuesto, el tratamiento cuando ya tenemos el hemocultivo positivo, pues lo vamos a dirigir al microorganismo que encontremos. Y pues me demoraría aquí toda la noche hablándoles de cada microorganismo. Entonces, de entrada, ¿qué antibiótico empírico vamos a colocar? Entonces, va a depender, uno, de si tiene terapia antibiótica previa, de si se trata de una válvula nativa o una prótesis y si ese reemplazo de la válvula de la prótesis es temprano o tardío. Hablamos de temprano menos de 12 meses, hablamos de tardío más de 12 meses de haber puesto la prótesis o el dispositivo en el corazón. ¿Listo? Eso es clave para que lo tengamos en cuenta. Y el lugar de la infección, por supuesto, no es lo mismo una endocarditis adquirida en la comunidad que nosocomial o asociada a la atención sanitaria. Entonces, ¿qué recomienda la guía para tratamiento empírico de válvula nativa o de prótesis tardía, es decir, más de 12 meses? Ellos recomiendan un tratamiento combinado, que es ampicilina en combinación con ceftriaxona y gentamicina. Entonces, dan ampi, ceftriaxona y gentamicina. Eso se puede hablar con los infectólogos de donde trabajen, porque no toda la epidemiología de todos los hospitales es igual. Por ejemplo, obviamente, y esas son además guías europeas que no están aterrizadas a Colombia, y les voy a poner, por ejemplo, donde yo trabajo, que es en la Clínica Cobos,
damos de tratamiento empírico a las endocarditis nativas y válvulas tardías, AMPI y ceftriaxona, no colocamos gentamicina. Entonces, eso también es algo que se tiene que discutir internamente con los infectólogos, porque para atender a un paciente con endocarditis es un grupo multidisciplinario. Ya han visto que necesitamos ayuda del cardiólogo ecocardiografista, del cardiólogo clínico, del infectólogo, del radiólogo, y dentro de esos va el infectólogo. ¿Listo? Pero de entrada, si no tenemos el conocimiento de nuestro hospital y estamos al frente de un paciente con endocarditis nativa o valvular tardía, AMPI, ceftria y gentamicina a las dosis que ven acá. Si ya es una válvula temprana o es una endocarditis que adquirió o por una infección nosocomial, ejemplo, el paciente estaba en UCI, esos pacientes van de entrada con vancomicina o daptomicina combinada con gentamicina y rifampicina. Quiero hacer énfasis en la rifampicina. Todos los pacientes, en teoría, que tengan una prótesis reciente y que estemos sospechando proceso infeccioso, deben llevar rifampicina para evitar la infección, para atacar el biofilm. Acuérdense que las bacterias, dependiendo del tipo de bacteria, pueden crear un biofilm en la prótesis, y eso también se ve incluso en las prótesis ortopédicas. Entonces, siempre deben llevar rifampicina a las dosis indicadas aquí en la tablita. En los pacientes con endocarditis del grupo JASEC, bueno, y se me olvida decirles, en el caso, por ejemplo, de nuestra institución, nosotros usamos o banco o dapto con gente y rifampicina. O sea, si nos guiamos, por ejemplo, este esquema sí lo usamos tal cual como lo dice la guía europea. En cuanto al tratamiento de la endocarditis por bacterias gram negativas del grupo JASEC, entonces tener en cuenta cuáles son los del grupo JASEC. Esa es típica pregunta de revista. Entonces, el Haemophilus influenza, el Acinetobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella, todos esos son del grupo JASEC. Recordar que son bacterias de crecimiento lento, son susceptibles a ceftriaxona y otras cefalosporinas de tercera generación y fluoroquinolonas. Entonces, el tratamiento estándar, ¿cuál es? De entrada, ceftriaxona, 2 gramos al día durante 4 semanas para válvulas nativas. Esto aplica para todas las infecciones. 4 semanas para válvulas nativas y 6 semanas como mínimo para todas las infecciones de prótesis. ¿Se les puede hacer el switch a oral? Por supuesto, si el paciente viene con una adecuada evolución, si no es un microorganismo resistente, si no está en sobrepeso, si no es obeso, si no tiene alteraciones gastrointestinales que le impliquen la absorción oral del antibiótico, y si no tiene indicación de una cirugía adicional, el paciente, si cumple con todos sus criterios, le podemos hacer el switch a oral y mandarlo para la casa para que complete las 4 o las 6 semanas que le correspondan. ¿Listo? ¿A quién no? Definitivamente no pensar en hacer el switch oral. A los pacientes que tengan microorganismos multidrogoresistentes, a los pacientes que tengan cirrosis hepática, Child-Pugh B o C, que tengan alteraciones del sistema nervioso central o embolismos, que hayan tenido embolismos sépticos graves, que tengan abscesos extracardíacos que no se hayan drenado. Entonces, en esos pacientes mejor no pensar en hacerles el switch oral. Hay un porcentaje de pacientes que además del antibiótico necesitan manejo quirúrgico. ¿Listo? A pesar del riesgo de llevar un paciente de este tipo a una cirugía cardíaca, la evidencia actual sugiere que el tratamiento quirúrgico puede generar un beneficio hasta el 20%, una supervivencia hasta el 20% a un año en los pacientes adecuadamente seleccionados. ¿A quién en el escenario de endocarditis aguda se lleva sí o sí a cirugía? A los que desarrollen falla cardíaca, choque cardiogénico, que tengan una infección no controlada, y los que tengan una para prevención de embolización, sobre todo a sistema nervioso central, sobre todo cuando son vegetaciones de más de 10 milímetros. Entonces, cirugía de emergencia es que tenemos que llevar al paciente en las primeras 24 horas. Cirugías de urgencias entre 3 a 5 días después del ingreso del paciente. Cirugía no urgente durante la hospitalización.
Y no quirúrgicos son los pacientes que hicieron una endocarditis, pero no se les dañó la válvula, o usualmente son válvulas nativas porque las prótesis usualmente se cambian, no se les dañó la válvula nativa, no hay necesidad de llevarlo a cirugía porque la válvula quedó, ejemplo, con una insuficiencia muy leve y la endocardia y la vegetación se le desapareció con el cubrimiento antibiótico. Esos pacientes no van a cirugía, se van para la casa después del tratamiento antibiótico. Entonces, la insuficiencia cardíaca en endocarditis bacteriana es una indicación 1A de llevar como emergencia a un procedimiento quirúrgico. El paciente que esté en falla cardíaca y en choque cardiogénico debido a la endocarditis bacteriana se debe llevar de emergencia a cirugía, y emergencia es como lo vimos en las primeras 24 horas, ¿cierto? Hay pacientes que están en falla, pero no están tan graves, no están en choque, están en NIHA 2 a 3. En esos pacientes puede ser una cirugía urgente, que es entre 3 y 5 días. ¿Listo? Y las cirugías no urgentes son definitivamente los que no tienen ningún tipo de compromiso hemodinámico. Eso en cuanto a la falla cardíaca, que es uno de los ítems para siempre pensar en cirugía en el escenario de endocarditis. La otra es la infección no controlada. Todo paciente que, a pesar que le estemos dando el antibiótico adecuado, paciente persista con hemocultivos positivos, infección o sepsis persistente, signos de infecciones locales que no respondan a la terapia antibiótica. Ejemplo, tiene un absceso periprotésico, le hacen ecocardiograma de control y el absceso cada vez está más grande, la vegetación cada vez está más grande, en vez de estar disminuyendo, consideramos que es una infección no controlada. ¿Listo? Y los pacientes con infecciones con microorganismos multidrogoresistentes o muy virulentos también puede hacernos sugerir que va a requerir un procedimiento quirúrgico. Usualmente las infecciones no controladas son cirugías de urgencias, no es de emergencia. Acuérdense, de emergencia solo el que esté en choque y en falla cardíaca descompensada. Entonces, indicación de quirúrgica de infección no controlada, una cirugía de urgencia, o sea, de 3 a 5 días se puede llevar el paciente a un procedimiento quirúrgico de reemplazo valvular. Eso ya se los mencioné. Y la prevención de embolía sistémica es otra indicación de pensar en llevar a un paciente a intervención de la válvula en el escenario de endocarditis. Entonces, los eventos embólicos son complicaciones muy frecuentes y potencialmente mortales en estos escenarios, sobre todo cuando es a sistema nervioso central. Entonces, ¿cuándo hay mayor riesgo de embolismo? Cuando la vegetación es mayor de 10 milímetros y tiene altísima movilidad. Entonces le hacen el eco y el ecocardiografista les reporta que es altamente móvil la masa. Los pacientes tienen mayor riesgo, de 10 a 20 veces mayor riesgo de hacer embolismos antes de iniciar el tratamiento antibiótico y durante el primer día del inicio antibiótico. Es decir, y esto se los traigo para hacerlos pensar, si el paciente ya lleva 7 días de tratamiento antibiótico y no ha hecho un embolismo, es menos probable que lo haga. Es más probable que lo haga al principio del inicio del cubrimiento antibiótico. ¿Listo? Ojo con las endocarditis por Staphylo aureus, por Streptogalolíticos y por hongos, o sea, la cándida. Ellos son los que más hacen vegetaciones grandes y son los que más embolismos tienen. Los pacientes comórbidos y los pacientes con dehiscencia de la prótesis. La prótesis puede embolizar y salir volando cuando está dehiscente la sutura de la prótesis. Entonces, ¿a qué paciente se lleva como una urgencia? O sea, de 3 a 5 días. En todo paciente que tenga una vegetación de mayor o igual a 10 milímetros, que haya tenido un episodio embólico, diagnosticado por imágenes en cualquier órgano. También es urgente cualquier tipo de vegetación de más de 10 milímetros con alguna otra indicación de cirugía, es decir, además la prótesis o la válvula está insuficiente en grado severo, hay que llevarlo a una cirugía de urgencias. Y ya como indicación 2B, los pacientes que tengan una vegetación de más de 10 milímetros sin ninguna otra hallazgo. Esa indicación bajó
bajó el nivel de evidencia porque antes era 1C como las demás, ahora ya es 2B, o sea, no necesariamente tener una vegetación de más de 10 milímetros nos tiene que hacer correr ya cirugía, pero sí es una indicación quirúrgica. Bueno, si es más de 30 milímetros, sí, milímetros, ojo, esas endocarditis usualmente sí embolizan y son las que más rápidos hay que llevar a cirugía. Y en el escenario de ACV, ¿qué pasa si un paciente en el segundo día nos hizo una ACV? ¿Lo operamos o no lo operamos? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, primero, hacerle todo el tratamiento de antibiótico, que eso es lo fundamental, y hacer el diagnóstico microbiológico. Tenemos que definir la severidad del cuadro. ¿Listo? Entonces, si la ACV es tan grave que el paciente queda con secuelas graves, hay que pensar en cuidado paliativo porque no se puede llevar un paciente a una cirugía si quedó con secuelas graves. Si el paciente queda con aceptable calidad de vida y si tiene unas secuelas muy leves, tenemos que pensar, ¿está en choque cardiogénico o en falla cardíaca? Si lo está, es una emergencia, debe ser llevado de una cirugía. Si no lo está, hay que preguntarnos, ¿está no controlada la infección? Está en falla, pero digamos, no en choque, pero sin falla NIJA 2 o 3. Hay recurrencias del embolismo. Si hay recurrencias del embolismo, tenemos que determinar qué tipo de embolismo es. Entonces, si es hemorrágico o si es isquémico. Si es isquémico, no tiene lesiones graves, tiene una infección no controlada o alguna indicación de cirugía como se las mencioné, pues ese paciente se va de urgencia a cirugía. Si tiene una hemorragia, dependemos de la hemorragia. Si el paciente si es una hemorragia grave que lo inhabilita, deberíamos esperar 4 semanas para ser llevado a procedimiento quirúrgico. Si no, lo tenemos que discutir con el grupo de neurología. Si es una hemorragia menor, se podría pensar en llevar antes de las 4 semanas de cirugía, pero eso es una decisión que tendríamos que tomar con los neurólogos. Bueno, y muchas gracias. Espero que esto les haya quedado claro. Fundamental saber a qué paciente llevan a profilaxis antibiótica. Creo que eso es lo que más le tiene que quedar claros a ustedes de esta charla. 2, a todo síndrome febril o sí, sobre todo y por microorganismos asociados a endocarditis, debemos hacer el diagnóstico microbiológico y debemos hacer por lo menos un ecocardiograma transtorácico transesofágico que nos descarte endocarditis. Y en la endocarditis siempre hay que actuar rápidamente. Inicio de cubrimiento antibiótico pronto, definir si es de cirugía, de emergencia, de urgencia o no es urgencia o no necesita cirugía y descartar complicaciones como los procesos embólicos que pues se los recalqué casi que durante toda la charla. No sé si tienen alguna pregunta, que estuvieron muy calladitos, nadie participó. Hola, Doc, buenas noches. Hola, buenas noches. Doc, yo tenía dos preguntitas, la Señor. verdad. La primera era, por ejemplo, cuando teníamos un paciente que está cursando con una fiebre reumática y está con su manejo con penicilina, pues mensual o pues como se hagan los esquemas, ¿tendría indicación de tener una profilaxis en caso de que vaya a ser llevado a alguna cirugía o algo así? O sea, tuvo antecedente de fiebre reumática. O sea, tiene una enfermedad, tiene una valvulopatía reumática. ¿Te refieres a eso? Sí, Doc, exactamente. Ok. Entonces, esos pacientes, como se los mostré también en la diapositiva, ellos son de riesgo intermedio. Ellos no son de alto riesgo. Entonces, acuérdate que para la profilaxis tú tienes que determinar si tu paciente es de riesgo alto, va sí o sí con profilaxis. Los de antecedentes de valvulopatía reumática están en riesgo intermedio. Si es un procedimiento odontológico de alto riesgo, como también se los mencioné, ese paciente define el médico tratante la anticoagulación, la profilaxis.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cardiólogos? Yo, dependiendo de la severidad de la valvulopatía, les digo, sí, tome profilaxis antibiótica. Es decir, si es una válvula reumática, pero es una insuficiencia leve o una estenosis leve, que es algo muy leve, no, usualmente no prefiero darles profilaxis. Pero si ya es una valvulopatía ya más avanzada, moderada, en esos pacientes sí decido darles profilaxis, lo mismo que las válvulas aórticas bivalvas. Cuando es una bivalva normalita, no pasa nada, pero si es una válvula bivalva ya con estenosis severa o esos abuelitos que tienen estenosis severa que de repente no se han intervenido, ¿sí? Y van a ser llevados a extracción de 3 muelas, ¿sí? A esos pacientes se les da profilaxis, así sean de riesgo intermedio. Entonces, en el riesgo intermedio lo define el médico tratante. ¿Y qué otra pregunta tenías? Sí, Doc. Mi otra pregunta era si nosotros estábamos sospechando pues, las vegetaciones o si encontramos, digamos que nos llenamos de razones para pensar que sea una endocarditis fúngica, Sí. iniciaríamos un manejo Antifúngico. Sí. empírico, pero pues, ¿cuál sería como nuestra primera opción? Esa era mi Bueno, eso segunda depende, pregunta. pues si estamos sospechando por cándidas, usualmente caspofungina sería una opción, sobre todo, digamos que para que tú sospeches una endocarditis fúngica, usualmente es nosocomial. O sea, ese paciente que lleva mucho tiempo en UCI, que tiene, o que por ejemplo tiene un catéter de diálisis y está todo el tiempo en contacto con el escenario de salud. Entonces, en ese caso, de entrada, caspofungina. O sea, Listo, no muchísimas es el gracias. común que te llegue de la comunidad con endocarditis fúngica, no es lo usual. Sí, Doc, muchísimas gracias. Esas eran mis preguntas. ¿Alguien más con alguna pregunta? Doctora, yo también tengo dos preguntitas. Dale. La primera es ¿por qué hay mayor afinidad por el corazón izquierdo? O sea, porque vemos normalmente las vegetaciones en las válvulas izquierdas. Digamos de que depende fisiopatológicamente del mecanismo que haya producido la infección. Ejemplo, los pacientes que se inyectan, los pacientes adictos a drogas intravenosas hacen más del corazón derecho, de las válvulas del derecho. ¿Listo? O los pacientes que tienen catéteres de hemodiálisis, que usualmente llegan a la vena cava, incluso a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, algunos como los catéteres venosos centrales, esos pacientes se infectan más las válvulas del lado derecho. ¿Listo? Pero cuando son bacteremias producidas, por ejemplo, por el tracto gastrointestinal, ¿sí? Esos pacientes primero infectan las válvulas del lado izquierdo y usualmente infectan las del lado izquierdo, pero puede tener compromiso de la derecha. Digamos que es lo que usualmente vemos dependiendo del mecanismo que causó la infección. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Y la segunda era Uh-huh. que más o menos, ¿cuál es la razón de por qué hacemos tanto énfasis en hacer profilaxis o pues por qué hay tanto control en los pacientes de procedimientos dentales? Porque como se los expliqué también al principio, imagínate que si nosotros todos los días al cepillarnos la boca hacemos bacteremias. O sea, tú ahorita que te vayas a cepillar la boca para irte a dormir, haces una bacteremia de bajo grado, pero la haces. Entonces, en nuestra cavidad oral hay múltiples bacterias, muchísimas bacterias, y más si estamos al frente de una muela infectada o de cualquier tipo de estos procedimientos. Entonces, es muy fácil que estos pacientes se contaminen o hagan bacteremias graves en un procedimiento odontológico. Y más que bacterias graves, no, que hagan bacterias porque no son graves. O sea, ejemplo, si yo voy a un procedimiento odontológico, pero no tengo ninguna válvula dañada
y hago bacteremias de baja intensidad, microbacteremias, no pasa nada porque yo tengo mi endocardio buenecito, ¿sí? Es diferente a alguien que se ha llevado un procedimiento de estos odontológicos que le escarben, perdónenme la expresión, la muela y se metan bacterias al tracto sanguíneo y que encuentren una válvula con todo lo, con todo el escenario propicio para que las bacterias se queden ahí. Entonces, por eso no solo es determinar el procedimiento o no a todo el mundo que va a, a llevarse un procedimiento odontológico se le da profilaxis, no, al que tiene riesgo porque tiene el endocardio dañado o porque tiene una prótesis, entonces esos pacientes son los que más hacen bacteremias complicadas. Digamos, todos podemos hacer bacteremia durante un procedimiento odontológico, ninguno se salva, pero que desarrollemos una endocarditis va a depender de qué tan bueno está nuestro endocardio dentro del corazón, de qué tan buenas están nuestras válvulas, de si tenemos una prótesis o no. ¿Listo? Entonces, digamos que todo se va uniendo y se forma el caldo preciso para que se peguen las bacterias a la valvulita. Ay, perfecto, gracias, doctora. Okay. Doc, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Hay alguna manera de prevenir la endocarditis de Lehmann-Sachs? No, eso es básicamente el manejo que se le da al lupus. Entonces, si tenemos, digamos que si tenemos una enfermedad autoinmune, la enfermedad autoinmune controlada, en teoría no tendría por qué pasar. Pero digamos que eso ya depende del manejo que se le dé al lupus, sobre todo, que es el que está asociado a la endocarditis de Lehmann-Sachs. Listo, doctora, gracias. Doc, me surgió otra pregunta, disculpe. Señor. Un paciente que nosotros le hagamos pues su manejo endovenoso, luego le hagamos el switch oral, ¿cuándo sería el momento óptimo para tomarle un ecocardiograma de control o algo así? ¿O se estaría indicado un ecocardiograma de control? Muy buena pregunta. Mira, digamos que durante el seguimiento, digamos, iniciamos el tratamiento antibiótico intravenoso, ¿sí? Ya tenemos clara que es una endocarditis definida. Si dentro de ese transcurrir de que antes de que lo operen o después de la cirugía hay alguna complicación, es decir, reaparece fiebre o algún tipo de complicación adicional, el paciente no viene bien clínicamente, etcétera, o le encontramos un nuevo soplo que no hayamos encontrado antes, ahí habrá indicación de una imagen de control durante digamos, el proceso de manejo, ¿sí? Cuando el paciente va a ser llevado o estamos pensando en que es candidato a que le hagamos el switch a oral, siempre debe llevar un ecocardiograma. Eso olvidé decírselos y gracias por esta pregunta. Siempre que pensemos en que este paciente, bueno, ya está bien, ya controló el CIRS, ya lo operaron, todo está perfecto, los leucos bajaron, los hemocultivos van negativos, ese paciente es candidato a hacerle el switch a oral, siempre de llevar, así sea un ecocardiograma TT de control, para que tú te vayas seguro de que ese paciente no tiene ninguna complicación y más después de la cirugía. ¿Listo? ¿En qué otro escenario me has preguntado? ¿Me has preguntado ambulatoriamente o antes de la hospitalización? Antes. Sí, doc, ambulatoriamente. Ambulatoriamente. Pero ya habiendo terminado el antibiótico. Sí, doc, exacto. Exacto. Digamos que ambulatoriamente no hay nada escrito de cuando ya el paciente sale ya de su patología aguda, en qué momento hay que hacérselo. Yo se lo repetiría entre el sexto mes y el año. ¿Listo? Sobre todo cuando hay una prótesis y se intervino o se hizo cambio de la prótesis. En los pacientes que no se operan porque la endocarditis fue muy pequeña y no dañó la válvula y la vegetación desapareció con el solo antibiótico y quedó con algo de daño de la válvula, esos pacientes, dependiendo la severidad de la valvulopatía que quedó, que usualmente debe ser muy leve para que uno no haya pensado en cirugía, también a los 6 meses tienes que estarle haciendo un control
para ver en qué va el daño de esa valvulita que no se operó. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que si no hay nadie más, si no tienen ninguna otra duda, cualquier cosa, yo estoy ahí en la clínica en la clínica El Bosque, Dios mío, en la clínica Cobos. Me pueden preguntar, me pueden buscar. Mi correo es angelicarrojasd@gmail.com por si quieren escribirme y si tienen alguna duda acerca del tema. Y nada, pues estoy atenta a cualquier otra invitación que me quieran hacer. Ojalá que sea algo más dinámico y que nos podamos ver presencialmente. Sí, Doc, muchas gracias a ti. Vamos a estar cuadrando a ver qué podemos Dale, hacer aquí bien perfecto. dinámico. Perfecto, Ángel. Muchas gracias por la invitación y que descansen. Espero que hayan aprendido un poquito. Sí, Doc, muchas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chicos, que descansen. Gracias.